código. Dentro de las tres principales que hubo era la de Word, Excel y PowerPoint, que para su época era dentro de lo que más se requería a nivel empresarial. O sea, al comienzo de la historia de la informática, las aplicaciones que más se utilizaban era Word, Excel y PowerPoint. Word, obviamente, para escribir una carta, un documento. Excel para hacer tema de más relacionado a contabilidad. Y PowerPoint para hacer presentaciones. Ya luego existieron más aplicaciones que en la actualidad las seguimos utilizando, solamente que ya hay mayor, ¿cómo les diría? Hay mayor competencia, ya que por ejemplo Publisher es una competencia directa a lo que es a- dentro de la otra empresa de Adobe en InDesign. Es una competencia directa. Otras aplicaciones como por ejemplo Project, bueno, Project sí no tiene mucha competencia, es una aplicación prácticamente casi única en su especie. Otra aplicación de Microsoft, a ver, Excel, PowerPoint, Publisher. Ah, Access también. Bueno, ese Access nació Lego, que también está relacionado a la base de datos. Pero son las aplicaciones más comunes dentro de la empresa. Al comienzo no había lo que hay ahora como la compatibilidad. Antes, cuando creaban las aplicaciones, las creaban únicamente para un sistema operativo. Por ejemplo, existía Word, pero el Word que creaban en esa época era solamente para Windows. ¿Qué quiere decir? Que no lo podías instalar o no lo podías utilizar en una computadora que fuera de la otra empresa competencia en su época, que era Apple, de Steve Jobs. Entonces había un tema de compatibilidad, cosa que bueno, luego Microsoft, Bill Gates, crearon versiones exclusivas para la competencia. Suena un poco raro, ¿verdad? Es como que tú tienes tu empresa y creas un producto diseñado para la competencia. O sea, que tú mismo creas algo que solamente va a usar la competencia. Es algo medio raro, como se llevó el tema de las aplicaciones, pero es porque ellos, bueno, ellos tuvieron una relación de rivalidad y amistad, ya que los dos prácticamente se necesitaban. Ahí les cuento de repente un detalle que sucedió, ya que en un primer momento Bill Gates le robó ciertas ideas a Steve Jobs, pero luego Bill Gates tuvo que ayudar a Apple, ya que Apple en cierto punto de la historia se estaba yendo a la quiebra, no estaba pasando por un buen momento cuando regresó a la empresa Steve Jobs, ya que bueno, a él lo terminaron botando de la empresa, le dijeron hasta aquí nomás y se dedicó a otra área. Luego lo tuvieron que llamar, regresó y necesitó la ayuda de Bill Gates. ¿Por qué? Porque Bill Gates lo estaban acusando de monopolio. Él tenía un problema con el país, con Estados Unidos, de que tenía un monopolio. Entonces, ¿cómo iba a solucionar ese tema? Necesitaba que Apple Computers exista, que era la competencia directa de Microsoft. O sea, que si Apple caía, o sea, se declaraba en bancarrota y entre comillas que ya no exista, con más razón Bill Gates, la empresa de Microsoft, iba a tener un tema de predominio, de monopolio. Entonces lo necesitaba que Apple, entre comillas, siga en el juego. Entonces necesitaba de su enemigo. Y por eso es que ellos tenían una relación así como entre amigos enemigos. Entonces los dos a lo largo del tiempo se llevaron de esa manera. Hasta el último punto que ya, bueno, ya como personas ya no eran niños, ya no eran jóvenes, ya eran personas muy adultas, terminaron con una muy buena relación probablemente. No se sabe mucho qué sucedió después, porque luego ya se separaron prácticamente sus caminos. Ya Steve Jobs se dedicó más que todo a otro tipo de tecnología. Por ejemplo, cuando presentó el iPhone, está el video en internet, cuando hizo esa presentación allá por el año 2008 creo que fue. Fue una presentación que tú la veías y todo el mundo estaba recontra súper emocionado, ya que presentaba el primer celular con pantalla táctil, cosa que antes era algo inimaginable. Nadie se imaginaba que iba a existir un celular con pantalla táctil. Todo el mundo lo imaginaba como de muchas maneras, pero nadie que tuviera ese tipo de pantalla. Aparte de los servicios que traía, porque los celulares que habían, si bien tenían conexión a internet, podían mandar mensajes, podían guardar contactos, podían hacer X cosas, pero no lo hace como ahora conocemos el smartphone. El smartphone
lo hace totalmente distinto a esos celulares. Probablemente lo tengan, probablemente ustedes de repente tengan uno de esos celulares, como ya como recuerdo. Yo todavía tengo uno que tenía en mi época de estudiante. Yo estaba en la universidad en esa época de transición. Mis primeros años tuve uno de esos celulares con botones y ya los últimos con un smartphone. Pero todavía es el año 2011, 12 más o menos, cuando hubo esa época de esa transición. Entonces les pregunto, a ver, ¿todavía ustedes han visto un celular con botones? Mic off. Sí, Profesor, Mic on. ¿Y qué tal? ¿Qué piensas? Si existiera nuevos celulares, o sea, modernos, con botones, pero o sea, modernos, sí, con las últimas tecnologías, ¿lo comprarían? ¿Qué dirían? quizás se me logra más. sí, es interesante. Sí. Yo recuerdo que había un celular que sí me gustó, que era un Xperia XSK. Creo que era este de acá y creo que una vez también lo comenté. Si existiera un Profe, pero ya un existen ya más o menos. Ujú, si existiera un celular parecido a este de aquí, un nuevo modelo, lo compraría. Este era tipo flip, que bueno, traía el apartado numérico, el teclado y tenía también la parte táctil que era la pantalla. Solamente que bueno, es un modelo del 2010 más o menos. Recuerdo que en su época todavía no trabajaba y ahorraba dinero para comprarme este celular. Al final no terminé comprando otro, pero siempre me quedó la idea de comprar algo parecido. Era pequeñito, porque en esa época todavía no existían las pantallas que hay ahora. Ahora ya hay de 5 o 6 pulgadas. Esa época era más pequeño, de 4 o 3,5. Pero bueno, si existiera un nuevo modelo actualizado de este celular, probablemente también lo compraría. Más que todo por el flip. Entonces, a veces te agarran por la nostalgia, también van a salir nuevas versiones. Sí, sí, sí. Probablemente por el tema de nostalgia terminen. Hola, ¿qué tal Alejandra? Terminen sacando nuevos modelos, ya que lo retro de todas maneras también vende. Mic off. Mic on. Todas las cosas que son que en un tiempo marcaron la historia, probablemente los próximos años lo vuelvan a vender. Y como les comentaba, si volvieran a vender este celular, una versión actualizada, lo compraría. Este era el modelo Mini Pro SK17. Bueno, sigamos viendo. Estaba hablando de la historia de Microsoft, cómo se llevaban ellos dos. Al comienzo el editor de texto era de esta manera. Una pantalla así de color negro, que probablemente también la hayan visto cuando a veces la computadora se cuelga o ingresan a comandos CMD o a la BIOS. Ven una pantalla más o menos con estas características, una pantalla de color negro con una letra así bien retro, y así era como se trabajaba al comienzo la primera versión de Word. Ya más o menos por la versión 7 probablemente sea un Word que ya más o menos ustedes se hayan más familiarizado. Partimos viendo. Por otro lado, ya en los años siguientes, ya 1900 para adelante, ya Word comenzó a tomar forma, ya más o menos como lo conocemos. Al menos con sus versiones antiguas, que son de Windows 95, Windows 97 y una versión antigua todavía. En esa época ya más o menos tomaba forma como lo conocemos ahora. Luego ya existieron las versiones que se volvieron más populares, la versión 7 que era la de Windows 95, la versión 8 de Windows 97 y así sucesivamente. Por ejemplo, esta de Word 2000, esa sí recuerdo yo con más claridad porque sí recuerdo haber instalado en esa época del año 2000. Yo ya tenía 8 años, se veía a mi hermano que cuando arreglaba las computadoras que él tenía, instalaba este paquete que era Word, Excel, PowerPoint en las computadoras que había de esta época. Entonces, este es el que más yo recuerdo a partir de aquí. Yo más o menos a los niños se les enseñaban unas aplicaciones parecidas en esa época y dentro también te enseñaban Word, que era peor que todo el editor de texto. Por ejemplo, en esa época recuerdo que se me hacía muy complicado escribir con las dos manos. Yo he enseñado primaria actualmente hasta el año pasado y los chicos ya desde primer año de primaria escriben más rápido, aprenden mucho más rápido de lo que aprendíamos en mi época los niños a esa edad. Entre los 6 años ya los niños tienen una facilidad tremenda para poder escribir.
ya sea aparte que no conozcan al 100% las palabras, porque todavía están en ese proceso de transición entre conocer todas las letras, que son los de primer grado. A los de segundo grado no hay mucha diferencia con los restos de grado, ya conocen, ya manejan el teclado. Pero los de primer año, los niños de 6 años, ya, a diferencia de los de mi época, es una gran diferencia. Cómo interactúan con la computadora. Porque ellos ya no son como nosotros probablemente. Nosotros somos hay un término que utilizan, ellos son nativos, ya que ellos han nacido en la tecnología y nosotros hemos migrado, hemos tenido que adaptarnos a lo nuevo que ha existido. Entonces así han ido evolucionando las versiones hasta las actuales. Bueno, acá no la pegué, había una imagen más que eran las siguientes versiones: Word 2003, 2007, 2010 y la última, que si me equivoco, la Word 2019, que son las versiones que se utilizan en la actualidad. Hasta Word 2010 2013, disculpen, para adelante no ha habido muchas diferencias a partir del Word 2013. Del 2013 para atrás sí ha cambiado la interfaz. Más que todo lo que cambia las versiones son la interfaz. Y luego del 2013 ya no cambió tanto la interfaz, los colores, las letras, la ubicación de todas las herramientas. Y a partir de la siguiente versión, 2013-2016 creo que se llamó, el tema de conectividad, en el cual podías conectar tu cuenta de Microsoft, tu correo Hotmail, a sincronizarlo con Word. Eso de ahí también próximamente vamos a ver. Por otro lado, hay versiones de Word que se utilizan de manera online, que las pueden utilizar mediante su correo. O sea, mediante tu correo, ya sea de Hotmail, ingresas a tu correo y puedes trabajar. A ver, eso les voy a mostrar ahorita, como el Word online que se utiliza. Hay otra versión, pero no se llama Word, sino que pertenece a Gmail y también es un editor de texto. A ver, les muestro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿A mí se ve mi pantalla? Sí. A ver, Microsoft 365. Hola, José, ¿qué tal? Microsoft 365. ¿Qué tal, profe? Ahí tenemos las versiones, las más populares o las aplicaciones que más se utilizan. Está Word, Excel y PowerPoint. Son las que, como les comenté, las que más han perdurado y las que más se saca provecho. Está Word. Esa aplicación la pueden utilizar de manera online y es tal cual. Ahí pueden ver todos los documentos. Aparecen los que ustedes tengan en la computadora. Pues aparece en archivos recientes. Es porque está sincronizado. Entonces, que está sincronizado a mi cuenta de OneDrive con el Word. Entonces, por eso se puede visualizar estos documentos que yo ya había trabajado. O sea, el viernes tal, la fecha tal. Y cuando se trabaja de la misma manera. Al menos con Word no hay mucha diferencia, cosa que podría haber en Excel y en PowerPoint. ¿Por qué? Porque en esas aplicaciones hay herramientas que son, llamémoslo, más avanzadas. Entonces ahí probablemente haya una diferencia que sí se pueda notar. Pero con respecto al tema de Word no hay mucha diferencia, porque mayormente utilizamos Word para poder escribir una carta, un documento simple. Pero en Excel hay funciones que probablemente no estén, y bueno, si fuera a utilizar Excel para algo mucho más avanzado, ahí sí probablemente la versión online quedaría un poco relegada. En PowerPoint no tanto, pero en Excel sí se sentiría la diferencia con ciertas funciones que se utilizan. Eso de Excel lo vamos a ver el módulo siguiente, y ya sería para finalizar el año en diciembre, ver las funciones. Y es un programa muy muy interesante, aparte que es de los que más de los más demandantes, o sea, los que más a uno le piden que sepa. Aunque Word también, pero bueno, a un nivel más avanzado, ya que es bastante simple la interfaz, las aplicaciones que se van a ver. Bueno, entonces esta es la versión online que pueden utilizar. Si tuvieran una cuenta de Gmail, es el mismo proceso. Su bandeja de entrada, en la bandeja de entrada, en la esquina superior del lado derecho van a encontrar, bueno, en la esquina superior del lado derecho, sí, en Gmail van a encontrar esta herramienta en la cual se va a desplegar una barra y van a poder buscar en la aplicación. Aunque no se llama Word en sí, si no me equivoco tiene otro nombre,
pero la herramienta es la misma. ¿Por qué? Porque es un editor de texto. Entonces ahí ingresan a Word y van a poder trabajar. Esa es una ventaja, ya que en otras aplicaciones sí es necesario que las tengan instaladas, como por ejemplo lo puede ser Project, que tienes que tener instalado para poder utilizar, como el Publisher también tienes que tenerlo instalado para poder utilizar, y así. Hay aplicaciones que sí necesariamente las tienes que tener instaladas, pero por el tema de Word ahí sí no van a tener problemas, aunque de todas maneras les voy a mencionar el día de hoy cómo podrían hacer, cómo podrían buscar e instalar Office en general, la última versión que ustedes podrían utilizar. Eso también les voy a mencionar el día de hoy, si en caso no lo tuvieran instalado y deseen instalarlo. Pero como les comento, no es algo muy necesario porque existe la versión online. O sea, de todas maneras se puede trabajar y se puede avanzar. Pero ya si desean tenerlo instalado, también les voy a comentar el día de hoy. A ver, sigamos viendo. Entonces ahí les había hablado. Ahora vamos a ver el tema de los conceptos básicos, que serían las barras de herramientas. Estas herramientas que están viendo ahorita también la vamos a ver detalladamente durante todo el módulo. Ahí solamente se las estoy mostrando. Y quería mencionarles esta de acá, que es una de las que más me han preguntado. A veces cuando uno está trabajando y esta parte de la barra de herramientas se oculta. Entonces cuando se oculta es porque en la parte superior, donde tenemos el maximizar, minimizar y cerrar, hay una opción que tiene esta forma, como un cuadradito con una flecha. Entonces ahí cuando se oculta es porque está en la opción de ocultar automáticamente. No sé si les haya pasado, acá por ejemplo, acá está, ocultar, y esa barra se oculta. Entonces nosotros tenemos que darle clic y aparece. Entonces esto es un poco incómodo. Para algunas personas es incómodo para trabajar, ya que está trabajando y se oculta. Y uno desea, o a veces uno se acostumbra a que esté ahí presente. Entonces es por esta opción. Le damos mostrar pestañas y comandos y ya se va a mostrar y puedes trabajar y no se va a ocultar esa barra de herramienta. Por ejemplo, ¿por qué lo ocultan? A veces cuando estás presentando. A veces cuando quieres presentar o quieres tener mayor espacio en tu área de trabajos, algunas personas suelen ocultarlo para tener mayor área. Pero si no fuera el caso, bueno, entonces tiene que estar en mostrar pestañas y comandos y ya pueden visualizar todas las herramientas que están en las pestañas. Esa parte superior se llama pestañas. A ver, sigamos viendo. Ya, entonces ahí le estoy colocando los nombres de los tres grupos que vamos a ver primero. Uno se llama barra de acceso rápido, que también les voy a enseñar cómo modificar, cómo cambiar. Por otro lado tenemos viñeta. Las viñetas son las palabritas que tienen ahí como archivo, inicio, insertar. Esas viñetas ustedes pueden alterarlas. ¿Qué me refiero? Que pueden agregar como pueden quitar. Y por último ahí estarían los grupos. Los grupos, cada viñeta va a tener van a tener una cantidad de grupos. También cada viñeta van a tener 3, 4 grupos. Algunos tienen más. Por ejemplo, las viñetas que vienen más cargadas es la de inicio, insertar, diseño. Son las tres viñetas que vienen con más herramientas. Las otras vienen con herramientas mucho más situacionales. Por ejemplo, hay viñetas que no te vienen activadas por defecto. Por ejemplo, la de correspondencia. Correspondencia es una herramienta que no te viene activada al comienzo. Uno tiene que activarla dentro de las opciones, si no, no se va a poder utilizar. Luego también el día de hoy, para ya casi al final de la clase, vamos a ver algo que de todas maneras tienen que saber, que es con respecto a lo de la imagen y las fuentes. Las imágenes, hay dos formatos que se utilizan con mayor frecuencia. Uno de ellos es el JPG y el PNG. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está el truco? En el cual PNG, como pueden ver aquí, no tiene fondo la imagen. Y cuando uno descarga una imagen en formato JPG, esa imagen va a tener un fondo. Normalmente es un fondo blanco, a veces de color negro o blanco, en el cual a la hora de realizar un trabajo resulta no muy llamativo, no es muy estético, por llamarlo así, a la hora de trabajar. Entonces es recomendable en todas las aplicaciones que uno trabaja, ya sea editores de texto o editores de imagen o de otro tipo de documentos, ya sea Publisher y otras aplicaciones, trabajar con imágenes PNG. A la par que Word y PowerPoint nos dan esa facilidad.
¿Cuál es esa facilidad de quitarle el fondo a la imagen? Esa herramienta es exclusiva de esas dos aplicaciones. Porque Publisher no la trae, Project no la trae, Access tampoco. Solamente esa opción de quitar los fondos, ahorita les la voy a mostrar aquí. Como les dije, es de Word y de PowerPoint. Ahorita como me encuentro en PowerPoint, esa herramienta está aquí, dentro de formato, quitar fondo. Entonces eso también vamos a ver hoy día, cómo quitarle el fondo y cómo ver las imágenes cuando son JPG o cuando son PNG. Y por último la pestaña de inicio, en la cual nosotros vamos a poder configurar el documento para hay tres herramientas esenciales. Una de ellas es la marca de agua, el color de página y el borde de página. Con respecto a la marca de agua, es como, a ver, hay una empresa que vende hojas Bond que es Atlas, si no me equivoco, en la cual en todas sus hojas Bond hay una marca de agua, o sea, se puede leer la palabra Atlas, cosa que otra empresa no lo hace, pero bueno, recuerdo que cuando era estudiante y compraba mi paquete de hojas, evitaba esa marca, ya que no me gustaba que, a diferencia de las demás, te traía impresa esa palabra que decía Atlas a lo largo de todas las páginas. Eso de ahí es una marca de agua. ¿Cuál es la utilidad de la marca de agua? Es cuando tú tienes documentos que son de tu autoría, son tuyos y no quieras que otra persona te robe el documento, entonces le colocan esa marca de agua, ya que está a lo largo de todo el documento y no se puede quitar. Eso también lo utilizan en los videos también. A veces cuando tú subes un video y es también nuevamente de tu autoría, colocas una marca de agua. O sea, de repente pregunten, pero lo puedo descargar y lo puedo subir a mi canal. Sí, pero ya queda tu nombre ahí grabado, ya queda que tú lo has elaborado, a pesar de que otra persona pueda subir el mismo video. Algo parecido aquí también, acá en la marca de agua. Por otro lado, el color de página, que también, al menos a nivel informático, se usa esta herramienta, pero a la hora de imprimir no es muy recomendable. Porque si tú le colocas un color a una página y imprimes esa hoja, obviamente vas a gastar bastante tinta, porque está a lo largo de todo el documento. Entonces, de repente a nivel de impresión, a nivel físico, no es muy recomendable, pero al menos si fuera un documento de solamente leer o ya tema informático, o sea que lo vas a tener en la computadora, sí sería viable que le coloques un color de página, o de repente un color suave, colores pastel creo que le suelen llamar, que son colores más con colores más tenues. Por otro lado, el borde de página, que es la herramienta justo que está aquí en esta imagen, que es colocarle una especie de marcos. Hay varios tipos, varios diseños que se pueden utilizar. Mic off. Mic on. Eso también le vamos a colocar el documento del día de hoy. Y justo el día de hoy vamos a querer una carátula que vamos a tener a lo largo de toda nuestra carpeta de todos los trabajos que vamos a realizar. Entonces dentro de todo lo principal va a ser que creemos la carátula para tenerlo como la portada de nuestro trabajo. Entonces, a ver chicos, preguntas que tengan antes de empezar a mostrarle el proceso, a la ayuda, cómo podrán instalar ese profe cuando imprimes el color que da. Ah, sí lo puedes imprimir. También puedes imprimirlo de repente con hojas de colores. Pero eso de ahí no estoy muy seguro. O sea, de que se puede. Pero una vez escuché de que si tú imprimes con hojas de colores, estás dañando la impresora. No estoy muy seguro de ese dato. Por eso no lo había comentado. O sea, es una opción que tengas tus hojas de colores, ya que también venden en cantidades. Ya sea el color que tú desees. Y puedes imprimir ahí. Pero a la impresora no estoy muy seguro si algo bueno de repente se esté dañando. Por eso es que no lo había comentado. Porque yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad no imprimían a colores, pero de repente es por algo. Porque recuerdo que también era muy frecuente escuchar que las hojas tienen que estar calientes. No estoy muy seguro por qué. Por ahí alguien si de repente está más familiarizado o haya trabajado en una imprenta, en una tienda de fotocopias con ese tipo de impresoras, el por qué las hojas tenían que estar calientes para poder colocarlas e imprimir. La verdad, ese dato sí no estoy muy seguro. Y si son los de... no se le viene impresión. Sí, porque eso sí lo he escuchado bastante en todas las tiendas. Escuchaba que tenía que calentar o que tenía que estar caliente el material para poder recién imprimir. Entonces no estoy muy seguro de que sí sea bueno. O sea, de repente para una vez imprimir un ojo de color de repente no sea malo, pero
Si de repente ya quieres imprimir un libro con hojas de colores, de repente fuera un poco dañino. Pero ya si lo imprimes en la cual la hoja es blanca y te vas a gastar bastante tinta, todos los documentos, dependiendo de la calidad de tu impresora, van a salir como si pasaran como si los hubieras mojado. Una cosa así bien rara. Antes eso era muy frecuente. La calidad de impresoras que habían anteriormente sí sucedía, en las cuales tú imprimías así cantidad de hojas y salían así como si estuvieran mojadas cierta parte, porque venían bien cargadas de tinta. Entonces antes era más frecuente ese proceso que se veía normalmente. Bueno, otra pregunta que tengan, chicos, antes de pasar a la parte de explicación, a ver, con respecto a la historia de repente. Mic off. Mic on. Sí, pregunta que tengan, chicos. Buenas noches con todos, con los presentes. Para los nuevos, mi nombre es el profesor David Maguiña y estamos en el módulo de Word. Cualquier pregunta que tengan la pueden escribir de repente o pueden activar su micrófono para participar. Hoy es la clase de introducción, en la cual primero vamos a ver pequeños tips y cosas puntuales para poder trabajar de una mejor manera. Por ejemplo, acá en la diapositiva, si no me equivoco, sí, acá está. Por ejemplo, acá dice Microsoft Word 98 para Macintosh. Significa que era una versión hecha para la competencia, o sea, para Apple. Por eso que les decía que las dos empresas, a pesar de que eran rivales, de cierta manera se necesitaban. Y esta es una prueba de eso. Esto ya para ese año 98. Bill Gates, la empresa Microsoft, desarrolló una aplicación que era Word, que funcionaba en Apple, ya que en esa época esos eran los programas que más abundaban. Por ejemplo, en esa época no había programas que ahora, todos los de Adobe, creo que para esa época no existían, ya sea Firefox, Dreamweaver, 3D Max, AutoCAD y todos esos programas. Y qué decir de los editores de video, Camtasia, Vegas Pro, tampoco. Entonces, los programas que más abundaban en esa época obviamente serán estos de acá, los editores de texto, los que hacías presentaciones y los que trabajabas con hojas de cálculo. Bueno, entonces a ver, sigamos viendo, chicos. Regresamos a la página que les había comentado. Por ejemplo, dependiendo de la computadora que ustedes tengan, pueden instalar una versión, que puede ser Windows versión de 32 bits o versión de 64. Por ejemplo, vamos a colocar a ver Office 2019. Yo lo suelo buscar de esta manera: Office 2019 Google Drive. Y el primer link, y ahí está la aplicación. Descargar y descargar. Ahí me está comentando que es un archivo que pesa casi 4 GB y que va a venir comprimido, porque la extensión que tiene es .zip. Hay dos tipos de extensiones, .zip y .rar, que son los archivos que probablemente sí los hayan visto de repente. Ahora voy a colocar rar acá. Si en tu computadora tienes archivos que tienen este símbolo, este icono como 3 libritos, es porque ese archivo está en formato comprimido. Entonces lo que necesita es que se pueda descomprimir. Entonces necesariamente tienen que tener esta aplicación. Hay dos tipos de descarga. Acá me voy a tomar un poquito de tiempo porque es algo que probablemente les sirva mucho más. Cuando uno descarga un programa o una aplicación, hay dos versiones, por llamarlo así. Una en el que el instalador te viene ya descomprimido simplemente para que lo instales, y la otra es cuando te viene en formato ISO. Cuando te viene en formato ISO. Esperen, ISO formato. Cuando te viene en este formato. Ya, hay dos tipos. Una a veces te viene en formato ISO y a veces te viene en formato RAR. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la desventaja? ¿Por qué es así? ¿Por qué viene de esta manera? El formato ISO es mejor en realidad, porque mediante este formato la instalación es como si tú colocaras un CD, en la computadora, en tu lectora, e instales un programa. Esos son los que vienen en formato ISO. Entonces esa es la manera en la cual mayormente
la gente que sube contenidos a internet lo hace. Y la otra manera es cuando lo suben RAR. Cuando lo suben RAR es porque internamente van a haber carpetas, el instalador. Entonces, cuando viene en ISO es mucho más sencillo, porque es montar. Montar significa que vas a iniciar, vas a ejecutar el programa y vas a poder instalar lo que tú desees. Entonces, lo que de repente están más relacionados a videojuegos, porque mayormente se ve en el tema de videojuegos porque tienen una gran cantidad de almacenamiento. En la actualidad hay juegos que pesan 60 gigas o más y vienen en este tipo de formato, lo cual es simplemente para instalar. Cosa que en el RAR también, pero cuando uno descarga un RAR, internamente van a haber carpetas y hay que estar buscando el instalador y estar viendo una serie de cosas. Entonces, en ese aspecto, ISO es mucho más fácil de utilizar. ¿Dónde está la otra diferencia? Que para montar o para ejecutar un formato, un archivo que tiene esta extensión de ISO, necesitas tener instalado una aplicación que pueda hacerlo. Por ejemplo, tenemos el Ultra ISO, que es una aplicación recomendable, y la otra que yo utilizo es la de... ¿cómo te llamas? Uy, se me fue el nombre. Se me fue el nombre de la aplicación. Ahora ISO aplicaciones. ¿Cómo se llama esta aplicación? Es una que tengo instalada, pero esta se me fue el nombre de la ISO aplicaciones en PC. Hola Michelle, ¿qué tal? Buenas noches. A ver si la encuentro. Ya es. Se llama... Daemon Tools. Daemon Tools, que es la que yo más utilizo y la que tengo instalada, porque la interfaz es mucho más amigable. Si de repente lo tengan instalado, es una aplicación que es de esta manera la interfaz, en las cuales puedes montar imágenes ISO. Entonces, esas son las dos maneras en las cuales ustedes pueden instalar o descargar una aplicación. Y actualmente no recomiendo tanto que compren programas que los puedes comprar en Lima, porque si tienen internet los pueden descargar. Y con un poco de curiosidad de buscar información, de ver videos, cómo es el proceso, lo pueden hacer. Instalar un programa no te va a dañar la computadora, a menos que sea algo bastante, como le diría, bastante específico, pero al menos en mis ya 10 años o más que llevo instalando programas, descargándolos de internet, no he tenido ningún problema. Si de repente por este medio, por el medio de WhatsApp, me pidieran, profesor, un link para poder descargar, con gusto les facilito un link para que puedan instalarlo y utilizarlo en su PC. Y el proceso de instalación también les puedo compartir videos que hay en internet, porque en realidad todo está en YouTube. En YouTube puedes encontrar videos de cómo instalar, cómo buscar, de cómo hacer prácticamente todo. Ahora, actualmente el contenido que abunda en YouTube es bastante. Recuerdo que una vez leí una noticia, bueno, era un post que por segundo la gente alrededor del mundo sube 200 gigas de contenido por segundo. Mira, 200 gigas por segundo. O sea, imaginen cuánto se sube cada minuto, cuánto se sube cada hora, cuánto se sube una semana, en un mes. O sea, la cantidad que se sube de contenido a YouTube es exagerada, es demasiado. Y está mi profesor, envíale el montaje. Les paso la imagen para que puedan de repente utilizar la aplicación más que todo, porque o la aplicación o el programa lo descargas en RAR, como es justo el caso que me aparece justo ahora que yo lo estaba descargando, o te va a aparecer en formato ISO. Entonces son los dos únicos formatos en los cuales vas a poder descargar un programa. Es por eso que les comento algo, tal vez de repente un poco alejado a esto, en un módulo que llevamos que se llamaba Publisher, sí, creo que fue Publisher, habían links que venían en formato ISO, pero como instalar en ISO es un poquito más complejo porque tienes que tener instalado aparte una aplicación para instalar otra aplicación. El proceso se hacía un poco largo, lo cual no era muy relevante para el curso, pero ya de repente ahora que hay más tiempo les puedo explicar más que todo este proceso. Entonces tengan presente este punto: o te viene en formato ISO o te viene en una carpeta. Por ejemplo, ahorita ya está un poco más de la mitad, está en formato RAR,
este de aquí probablemente, no lo sé todavía, sea un archivo que internamente tienen carpetas. Y el instalador, que es formato .exe. Pero en el caso del ISO es distinto. Ahorita no sé si... Ahora voy a revisar a mi carpeta de programas para mostrarle cómo sería uno en formato ISO. Aquí, bueno, yo también tengo una carpeta con programas utilitarios. Esa es una herramienta que tienen todas las personas que utilizan o que están relacionadas a la informática. Voy a ver si tengo uno en formato ISO. Creo que no, creo que todos los que tengo están en formato RAR. Sí, creo que no lo tengo ni saber qué dice. Profe, ¿qué programa recomienda para usted? Ah, uno era el Ultra ISO. Ultra ISO, bueno, ese usa mi hermano. Yo no uso ese Ultra ISO. Y el otro es el Daemon Tools. Daemon Tools. Los dos te permiten hacer lo mismo para poder montar una imagen. Esa es la palabra que utilizan acá. La palabra que vas a leer o que se te va a relacionar es la palabra montar. Mount, en inglés mount y bueno, en español sería montar. Montar una imagen, que es crear algo virtual, crear un apartado virtual en el cual vas a poder instalar el programa. Ya que no es algo físico. Por ejemplo, físico sería que tú coloques el CD o el DVD en tu computadora. Ya, eso es físico. Pero acá le llaman montar por lo que es un entorno virtual, lo que se está haciendo. La acción es la misma, pero uno es virtual y el otro es físico. Entonces ahí también les voy a ver Daemon Tools. Hasta tiene una versión portable. Ahí también hay varias versiones. Voy a buscar cuál les recomiendo que leen, porque tiene que ser una que te traiga el crack. El crack, a ver, les comento también del crack. El crack a veces es un archivo, a veces es un serial que colocas a la hora de instalar el programa para que simule que es original. Eso es lo que hace un crack. Hay varias, bueno, estoy familiarizada con tres, pero hay más maneras de cómo utilizar una aplicación o un programa y que aparentemente funcione como si fuera original. O sea, un programa pirata, en otras palabras. Entonces ahí también hay 3-4 maneras que uno puede craquear o puede simular o piratear un programa. A veces es por el serial, cuando uno busca, por ejemplo, Office. Ya, que serían estos de aquí. Por ejemplo, son estos códigos que ven aquí. Ya, por ejemplo, esta es una manera. A veces funciona, en la cual estás instalando el programa, ya sea Word, Excel, X programa, y necesitas un serial. ¿Qué serían códigos? La otra manera es cuando estás instalando un programa y no es un serial, sino es una aplicación que le llaman Keygen. Keygen es una aplicación en la cual te va a generar también un código para que puedas instalarlo en el programa que tú desees. Entonces hay programas que ya te vienen con esto. Es por eso que cuando uno busca un programa tiene que fijarse que venga con el serial, o que venga con el crack, que venga con el serial, que venga con tal algo. Por ejemplo, a ver, voy a buscar, por ejemplo, a ver, CorelDRAW más crack. A veces le llaman, ¿cómo le llaman? Pastilla, creo que le suelen llamar. Le colocan nombre raro, más solución, más pastilla, algo así le colocan. Bueno, acá dice CorelDRAW Suite 20 Full con crack. Esta es la palabra que uno necesita, que venga con crack. Cuando te dice que viene con crack es porque viene con algo. Puede ser el serial, puede ser el keygen, puede ser un parche, puede ser X cosa que vas a necesitar para que el programa que tú instales simule que es original. Es por eso que este proceso de instalación es bien especial, porque va a depender de dónde lo descargues, del programa que sea, va a depender de varias cosas. De repente que ustedes mismos lo hagan probablemente sea un poco complicado, pero de todas maneras es bueno que sepan el proceso, porque a veces cuando uno va al técnico, justo ahora han abierto uno nuevo por donde yo vivo, San Juan de Miraflores, y a veces ellos tratan de abusar. Cuando la persona no sabe, te cobran una cantidad de dinero exorbitante, más allá de lo que uno podría
de repente pensar. Entonces yo les comento esto más que todo para que sepan el proceso, que no es complicado y que las personas, los técnicos, entre comillas, que hay, no cobran lo que debería hacer. Siempre van a tratar de cobrarte de más. Entonces, cuando ustedes reclamen ciertos aspectos, ya van a reclamar con fundamento. Por ejemplo, me voy a ir un poco del tema, pero una instalación, de repente un formateo de Windows, un formateo no debe pasar más de los 50 soles. 50 soles es algo estándar, porque es la consulta y el tiempo de servicio. Y si de repente te cobran 100, 200, ya obviamente ya hay una gran variación de dinero. Y con el tema de los programas también. Hay personas que te cobran a veces 5 soles por cada programa, la instalación. Entonces, el proceso, como les voy comentando, no es complicado, porque para alguien que está relacionado bastante a la informática es algo que lo puede hacer en minutos. Entonces ahí, clase por clase, también les voy comentando otras cositas que de repente no están muy relacionadas a Word, pero que es bueno que las sepan. Entonces, por ahora voy a dejar ahí el tema de la instalación. Ya en las siguientes clases me van preguntando si de repente les ha interesado saber más cómo instalar un programa, pero de que sí, cualquier programa que tú conozcas lo vas a encontrar en internet. Y con más razón las últimas versiones. Lo más fácil de encontrar es las versiones más actualizadas. Es un poco más complejo cuando son versiones antiguas, porque los links que habían en esa época a veces caducan, ya que a veces ¿cómo le dirían? Toda empresa o todo programa que es ilegal, obviamente los que sí son legal lo van a traer abajo. Entonces es por eso que los links de programas antiguos. Mic off. Mic on. Los programas que son más antiguos son más difíciles. Entonces los más modernos es lo más fácil de encontrar y lo que más abunda en internet. Por eso cuando uno busca un programa vas a encontrar de todo tipo. Por ejemplo, como había colocado ahorita, Office 2019 Google Drive, y van a encontrar infinidad de links. Justo yo entré el primero, pero van a encontrar muchos más. Entonces van a ver la diferencia a veces por la versión, por dónde se ha subido, a veces si está en ISO, si de repente está en RAR. Por ejemplo, ahorita ya terminó de descargar el que les había comentado, pero ahorita les muestro lo que trae ese archivo que ahorita acabo de descargar. Vamos a ver, ahí se ve, sí, ahí está, Office 2019. Y parece que está en una versión, y parece que está en versión de instalador, o sea, es una extensión parecida al Exe. Ahí, por ejemplo, ahorita ya está descomprimiendo. Voy a cancelar el proceso porque yo no voy a instalar Office, porque ya lo tengo instalado, pero más o menos por ahí va todo este proceso. Ahí está el formato ISO. Aunque ISO también es una palabra que se suele utilizar a ISO estándar. Es el otro, ¿cómo le diría? El otro ambiente en el cual pueden escuchar esta palabra. Que son estándares en realidad. Estándares en todo alrededor del mundo, en los cuales se utiliza para que todo cumpla un control de calidad. Entonces ahí están los estándares ISO. Mic off. Mic on. Entonces, a ver si vamos bien. Esto era por el tema del ISO. Ya. No me falta ver lo de las imágenes. Entonces les estaba hablando de dos formatos. Uno era el PNG, que son imágenes que no tienen fondo. Mic off. Mic on. Y el otro era el formato JPG. Por ejemplo, cuando busquen una imagen, en general, ya sea lo que ustedes deseen, por ejemplo, buscar a ver un león, agréguenle la palabra PNG. Agréguenle siempre la palabra PNG. ¿Por qué? Porque cuando le agregamos esta palabra, va a ser más sencillo buscar esa información. Por ejemplo, acá, a ver, noten algo. Las imágenes que están apareciendo ahorita, a diferencia que yo solamente coloque león, por ejemplo, hombre, coloco león y me aparece con su silueta, o sea, con el medio en el cual está este animalito. Pero si yo le coloco la palabra PNG, me aparecen imágenes que no tienen fondo. Ahora, ese es el primer paso, saber que la imagen va a tener o no va a tener un fondo. Siguiente paso, cuando le demos clic a la imagen, tengo que cerciorarme de que el fondo que tenga
tenga estos cuadraditos, que es como si fuera un tablero de ajedrez y tenga de esta manera. Ese es el segundo paso. Tercer paso, que a la hora de guardar, clic derecho, guardar imagen como. Y ahorita yo lo voy a guardar en escritorio. Y acá tiene que decir PNG. Pero hasta ahí todavía no termina el proceso. Guardar. ¿Dónde termina? Cuando tú ves la miniatura y en la miniatura no tenga el fondo. Ya si en la miniatura no tiene el fondo, es porque esa imagen sí es PNG y no tiene el fondo que es fastidioso cuando uno está trabajando un documento. Por un tema estético. Entonces ahí ya la imagen ya no tiene el fondo que podamos encontrar. A ver, otro ejemplo más. A ver, otro animalito más. A ver, por ejemplo, un león. A ver, un gato PNG. A ver, un gato. Entonces, ahí estoy buscando ahorita un gato PNG. Ahí, por ejemplo, hay varios gatos. Vamos a ver este de aquí. Ya miren, ahí apareció la imagen con los cuadritos. Probablemente sea PNG. A ver, por ejemplo, voy a descargar esta de acá. Clic derecho, guardar imagen como, tiene los cuadraditos cumple, dice PNG cumple, voy a guardarlo en escritorio y vamos a ver si era PNG. Ya miren, acá está justo lo que les había comentado. Mira, a pesar de que decía que era formato PNG, en la miniatura me doy cuenta de que tiene un fondo blanco, cosa que León no lo trae. Es por eso que el último paso es cerciorarse de que la imagen no tenga ese fondo blanco. ¿Sí? Ahora voy a volver a repetir el proceso. Mic off. Mic on. Ahí está. Entonces miren, ahí el gatito tiene su fondo de cuadraditos tal cual era como el león. Le di clic derecho, guardar imagen como, lo guardo en escritorio y cuando vi la miniatura tenía un fondo blanco, lo cual no era necesario o no era lo que yo estaba buscando. Cosa que cuando busqué león, sí no me traía el fondo, era justo lo que yo estaba necesitando. Por ejemplo, a ver, voy a descargar otra imagen de otro león, a ver. Este león acá, clic derecho, guardar imagen como, escritorio, guardar. A ver. Luego me busco donde se ha guardado la imagen. Yo usualmente guardo todo en escritorio y a partir de escritorio comienzo a repartir la información. Si de repente voy a reutilizarla, la guardo en otro lugar en una carpeta, o de repente no la voy a requerir más y lo envío a la papelera de reciclaje. Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar mi escritorio. Esto es algo personal, pero bueno, ahí pueden ver mi pestaña de escritorio, en la cual, como pueden visualizar, no hay mucha información más allá de los links de los programas que no pesan nada, porque algo personal en mis familiares, bueno, por no decir todos los familiares que tengo, siempre usualmente llenan toda esta ventana de documentos, lo cual no es recomendable. Así que si de repente ustedes los tengan también lleno de carpetas o documentos, les recomendaría o los exhortaría que distribuyan esa información, que la guarden en otro lugar, porque si por alguna razón se daña su computadora, lo que tú tengas aquí va a ser un poco complicado de recuperar, ya que esto está en escritorio, que es una carpeta que está en disco C, y disco C es justo lo que la persona que formatea va a borrar. Entonces se podría perder. No estoy diciendo que se va a perder sí o sí, pero que se podría perder si es que no se hace una copia de seguridad. Entonces también todo lo que tengan aquí, por un nivel también de repente de orden, traten de redireccionarlo a otro lugar. Por eso que al menos como yo hago, como les estoy comentando, lo que tengo aquí lo reviso y de ahí lo redistribuyo. Por eso es que no se me acumula mayor información. Cosa que si yo no hiciera eso, ya estaría lleno todo lo de aquí. Por ejemplo, ahorita he descargado 3 imágenes. Pónganse que mañana descargue otras 3 más. En la semana ya estaría todo esto lleno ya. De clase por clase. Entonces, siempre es bueno de redistribuir toda la información que tú tengas. Darse el tiempo. Cosa que eso sería el primer paso. Darse uno el tiempo de redistribuir la información. Ah, me sirve. Lo guardo en una carpeta. No me sirve,
lo mando a la papelera de reciclaje y ya de repente va a ser papelera de reciclaje, borrar toda esa información. Entonces es algo que yo les recomiendo que hagan. No traten de llenar, porque probablemente se encuentren con escritorios llenos. A ver, escritorios con imágenes parecidas a estas de acá, en las cuales suelen llenar todo su escritorio con documentos. Y esto no es nada recomendable, que lo dejen de esta manera. Entonces, a ver, sigamos bien. Entonces le estaba hablando el tema de las imágenes. Teníamos las PNG y por otro lado están las JPG. Con respecto al JPG, ahí sí no hay ningún problema. Sí, las imágenes son tal cual con todo el fondo. No hay manera de que tengas un JPG que no tenga fondo. Todas las imágenes en este formato lo van a tener, cosa que el PNG no. O sea, el PNG puede ser que tenga el fondo como puede ser que no, pero el JPG ahí sí de todas maneras va a tener un fondo. Si es que aparentemente no lo tenga de color blanco, bueno, ya saben que cuando lo descarguen va a tener ese fondo de color blanco. Entonces es algo que es bueno que lo sepan, que puedan tener en cuenta. Ahora, con respecto a Word y a PowerPoint, les había comentado que había una herramienta. Hay una herramienta que te permite quitar el fondo, que es justo lo que vamos a ver ahora, en la cual vas a poder quitarle el fondo mediante una serie de un proceso bastante simple para que salgas de ese problema y te ahorres de repente el tiempo o de repente la incomodidad. Por ejemplo, de repente esta es la imagen que sí o sí necesitas y tiene el fondo, y no hay otra imagen que parecida que vayas a requerir, sino necesariamente tiene que ser esta, pero lastimosamente trae el fondo. Entonces, para que no lo descartes, Word y PowerPoint te traen esa herramienta. Hay otras aplicaciones que también hacen ese proceso, como lo puede ser Corel, pero es un poco más complicado y aparte tienes que tener conocimientos de ese tipo de trabajo, que es mediante vectores, mediante capas y otra serie de procesos, varita mágica, borrador, y hay muchas más herramientas, que se puede hacer un trabajo mucho más profesional, sí, pero tendrías que tener conocimientos ya sea de Word, ya sea de CorelDRAW, de Illustrator, todos los programas que están relacionados a trabajar con imagen. Photoshop también entra en esa categoría. Bueno, entonces eso es con respecto al tema de las imágenes JPG y PNG. Preguntas que tengan, chicos, sobre este punto, pueden preguntar. Hay muchos más formatos en realidad. A ver, formatos de imagen. Hay muchos más formatos que probablemente se hayan visto. Por ejemplo, GIF, que era uno de los más utilizados cuando la imagen tiene fondo. PDF entra también en la categoría de imagen, pero uno más lo utiliza en documentos. Cuando vas a leer un libro, usualmente lo vas a encontrar en formato PDF, que es para leer documentos, pero también entra en la categoría de tipo de imagen, por lo que también puedes guardar en formato PDF un álbum de fotos. Mic off. Mic on. Y hacer el proceso contrario, que sería convertir ese archivo que tenías en PDF en imágenes. Por ejemplo, hay aplicaciones online, a veces lo hacen bien, a veces no, que te convierten el archivo, ya sea en texto o lo convierten en imágenes. Cuando no lo puede hacer de una manera correcta, lo convierte en imágenes. Pero lo que uno siempre va a desear es que el archivo PDF que tú tengas lo convierta en texto. Por ejemplo, tienes un libro, por ejemplo, a ver, el Principito PDF. Tienes un libro PDF. ¿Está PDF? Sí. Por ejemplo, tienes este documento que está en PDF y quieres convertirlo en texto. Quiere decir que lo puedas abrir en Word y que lo puedas editar. Entonces, si el documento está de esta manera, probablemente sea mucho más simple. Y las aplicaciones que hay online, porque no se instalan, la mayoría está de manera online, lo puedes hacer, lo cual te lo convierte en Word y lo puedes editar, puedes cambiar las palabras y hacer una serie de cambios. Pero cuando es un libro como tal, o sea, un libro escaneado, que tú has escaneado y tiene color y los tipos de letras son medio raros y no está bien escaneado, convertirlo en texto es más complejo, ya que no lo va a reconocer las letras como tal. Pero si es un PDF así como está acá, probablemente sí salga bien. Eso yo les voy a mostrar también en la siguiente clase.
cómo convertir documentos de texto, que es muy útil si de repente estás estudiando una maestría, estás en nivel de universidad. Convertir textos, ya que te va a ahorrar tiempo, mayormente eso, te va a ahorrar mayormente tiempo. Porque bueno, cuando uno hace la tesis, que también vamos a ver, ¿verdad? El tema, eh, ya por las últimas clases les voy a enseñar cómo hacer índices y... a ver, índices en Word, que es una de las cosas más complejas de realizar. Hacer esto de acá. Parece sencillo, parece simple, pero es un poco complejo. Porque cuando uno hace su monografía o hace una tesis, tiene que estar bajo un formato. Y ese formato es el formato APA. Formato APA significa Asociación de Psicólogos Americanos. Formato APA. Cuando uno trabaja un documento en Word, tiene que cumplir ciertas características. Y dentro de esas características es editar tu documento de Word. Por ejemplo, las más resaltantes son estas, que el tamaño sea 12, Times New Roman y una serie de cambios más. Entonces eso también vamos a ver. Eso ya está dentro de las últimas clases programado. Cómo editar un documento que ya venga bajo estas características. Que es algo que les va a servir si van a realizar una monografía o una tesis. Les va a servir al menos los primeros cambios que se van a requerir. Cosa que esos documentos, que es, nuevamente repito, tesis y monografía, tienen que ser tal cual. Todo lo que te diga la norma ZAPA, tienes que cumplir todo. No te puedes saltear ningún paso porque pasan por un programa que se llama, si no me equivoco, Turing, en el cual revisa todo eso. Revisa los espaciados, el tipo de letra, revisa si el texto que tú estás utilizando no lo has sacado de una página de internet. Por ejemplo, ha habido chicos, bueno, compañeras que no han copiado como tal. O sea, copiado como tal es que tú busques en una página de internet, hagas control C, control V y lo pegaste en el archivo de Word. Sino que transcriben. Transcribir sería que abras una ventana de Word y te pongas a escribir. Vamos a empezar y te pongas a escribir. Ya lo que habían hecho esos chicos era esto, transcribir. Vamos a empezar explicando y lo habían escrito tal cual. Entonces, así copies o transcribas, igual el programa va a reconocer. Va a reconocer que lo has sacado de tal página de internet. Entonces, en ese caso, obviamente, una tesis o una monografía es como parir un hijo. Es algo tuyo, tiene que ser con tus propias palabras, al menos más del 80% de todo el documento tiene que ser propia de tu investigación, de lo que tú has tratado de analizar, pero al menos cierta parte podrías parafrasear. Parafrasear sería decir lo mismo pero con otras palabras, que es lo que nuevamente a ese nivel universitario en el cual estás con todo el tiempo y de repente, más que todo por el tiempo, parafrasear, que sería cambiar palabras a lo que uno está de repente transcribiendo. Ya está, en ese proceso uno se puede volver experto, estar parafraseando, porque sería releer y cambiar. Imagina hacer ese proceso 20 hojas, obviamente terminarías de repente volviéndote experto parafraseando, lo cual también ayudaría bastante en el vocabulario de cada uno. Es como cuando le estás enseñando a leer y escribir a un niño, le recomiendan eso, le recomiendan transcribir o volver a escribir varias veces algo. Entonces ahí en ese proceso también, lo cual te ayuda a tu vocabulario. Les comento esto como experiencia, ya que yo también he pasado por ese proceso, mis compañeros, y nos hemos visto en este problema. Y el problema más complejo, más allá del tema que tú quieras elaborar, es el tema de la elaboración del índice, que es justo lo que viene el tema de Word. Elaborar este índice cuando uno no sabe y tiene la necesidad de hacerlo, ponerte a aprender a configurar todo tu documento de Word cuando nunca lo has hecho o no tienes la noción, es bien complejo. Bien complejo porque tu mente está cargada de otras cosas. Está cargada del tema y no de la configuración de esto. Y ponerte a aprender en ese tiempo es bastante estresante. Porque su mente está en el tema, en lo que tú quieras trabajar y no en configurar esto. Entonces es bueno que de todas maneras también sepan cómo configurar este documento. Bueno,
Preguntas que tengan, chicos, haciendo ahorita una pequeña pausa. ¿Alguna pregunta que tengan sobre ahorita lo que acabo de comentar? Ahorita me falta mostrarles cómo es el descargar fuentes, que también vamos a ver. Pueden preguntar ahí en el chat, si desean, pueden escribir preguntas que tengan. O que de repente algo que les haya pasado, que les haya sucedido. ¿Sí? ¿Está todo bien? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, entonces ahorita les voy a mostrar, antes de pasar al break, el tema de las fuentes. Las fuentes son los tipos de letra que uno va a utilizar a lo largo de todo el documento. Por ejemplo, fuentes texto. Va a haber proyecto. Proyecto como tal, así como los anteriores módulos, no. Va a ser de otra manera. Cada módulo es independiente. Entonces, proyecto como tal, no. A ver, sigamos viendo. Entonces, las fuentes que les había comentado son los tipos de letra que uno puede encontrar. Hay fuentes gratuitas, como van a haber fuentes de paga. Por ejemplo, acá dice fuentes gratis, que son estas de acá. Cuando la película es muy famosa, es probable que el tipo de letra lo puedan encontrar con mayor facilidad. Pero cuando el tipo de letra no es muy popular o no es muy, ¿cómo le diría? Muy que no ha sido muy visto a lo largo de todo el mundo, es más complicado. Por ejemplo, lo que dice fuentes gratis y te aparecen tipos de letra de películas animadas. Entonces, cuando son películas famosas, es muy probable que lo puedan encontrar. Si fuera el caso, que necesiten un tipo de letra de alguna película. Pero si no fuera el caso, hay dos páginas que yo recomiendo bastante. Una se llama Datafont, que es esta de aquí, Dafont, en la cual les va a aparecer un catálogo de tipos de letra que puedan utilizar. Hay una gran variedad de letras de varios grupos, de varias temáticas que puedan de repente buscar. Y la otra se llama Milunofont. Ahí está. Milunofont también es otra página en la cual ustedes van a poder descargar todo tipo de letra. Y ya sería cuestión de repente a lo largo de sus... Mic off. Mic on. A lo largo de sus infinidad de páginas que tiene, buscar un tipo de letra que se adecue a su proyecto. De repente, disculpen, el documento que vayan a estar trabajando, ya que el catálogo que tiene Word y en realidad Microsoft es muy limitado, no es un catálogo que se haya actualizado. Los tipos de letra que van a ver en Word, en la aplicación, acá en tipos de letra, son los mismos prácticamente, no ha habido mucha variación. Vas a seguir encontrando Forte, Jokers, Centurion, Cheer y todo Arial, y no han cambiado. Pero si de repente fueran a requerir un tipo de letra distinto porque el documento en sí lo demanda, entonces pueden buscarla en esas dos páginas que les estoy recomendando. Una se llama Milunofont, Free Fonts, y la otra Dafont. Sí, pueden buscar. Ahora, cuando hayan encontrado el tipo de letra que se presta para el trabajo que quieran realizar, por ejemplo, voy a descargar este de aquí, que se llama Fangames. Descargar. Me va a descargar en la carpeta de descargas un documento que viene en formato RAR. Miren, ahorita ya lo descargó. Y viene, dice fan-games.zip. Lo primero que noto que es lo siguiente: que el documento está en un archivo comprimido. Y ahí le voy a dar doble clic izquierdo. Me va a abrir el documento. Me va a abrir el documento. Me dice comprar ahora, le voy a decir que no porque es una aplicación gratuita. Dice... sí, lo voy a escribir en el chat. Ya. Y el archivo que más me interesa de todo lo que venga aquí es como cuando recibes una carta y te viene propaganda. Llamémoslo así, como una especie de propaganda. El que me interesa a mí es el que tiene este de aquí. El que viene al costado como icono una letra A.
y tiene estas dos extensiones normalmente, OTF y TTF. Son dos extensiones que se utilizan para poder instalar un tipo de letra. Por ejemplo, le voy a dar este de aquí. Doble clic izquierdo, me va a abrir el instalador de la letra. Me va a aparecer el instalador, dice instalar Fun Games entre paréntesis one tip y instalar. Le voy a dar clic en instalar y ahí termina todo el proceso. Ahorita la letra ya está instalada y cuando ingrese a Word ya la voy a poder utilizar. A ver, voy a ingresar a Word. Vamos a ver si ya está. A veces demora un poquito en instalar. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si ya lo instaló. Sí, acá está Fun Games. Y listo, ya está el tipo de letra que acabo de instalar ahorita. Entonces, mira, ya lo terminé de instalar. Y ahora ya puedo trabajar con la letra. Esa es la ventaja que tiene. Puedo cambiar el color, el tamaño y hasta ciertas características. No se pueden cambiar todas. A veces hay tipos de letra que no te viene todo el carácter de letras, ya sea arroba, interrogación, números. Algunos no lo tienen. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, mira, el arroba sí lo trae. No, mira. El arroba sí lo trae. Pero a veces los números no lo traen o ciertos caracteres especiales no están en este tipo de fuente. Por eso que en este apartado te indica qué letras está trayendo. Por ejemplo, viene de esta manera porque te trae un catálogo que va desde la letra 12 hasta la 72. Y te viene con estos caracteres, que son más, menos, igual, y los números prácticamente. Entonces, es una buena fuente. Otro punto importante es que sepan el nombre de la fuente, si no, no lo van a poder encontrar. ¿Cómo busqué el tipo de fuente? Porque acá en la parte superior dice Fun Games. Entonces, con ese nombre yo lo busqué acá. Este nombre que te va a aparecer como título en el documento del instalador, esa es la palabra que vas a requerir buscar para poder utilizar ese tipo de letra. Si no, no la vas a poder utilizar porque la vas a instalar pero no vas a saber cómo se llamaba la letra. Entonces eso es algo importante que tienen que saber. Ahorita voy a hacer el primer break, unos 5 minutos para tomar agua y seguimos viendo este tema de las fuentes, porque hay otras cosas más que tienen que tener en cuenta. Bueno, primer break chicos, 5 minutos para tomar agua. Vemos, continuamos. A ver, estaba en el punto de... ¿Cuáles eran las páginas? A ver, se las comento Miluno Fonts. Ahí se las copio en el chat. Miluno Fonts y la otra es Da Fonts. Le voy comentando algo. A ver, el próximo viernes, no este viernes 6, sino el viernes 13. Les quería comentar si de repente la clase podía reprogramarse. Reprogramarse quiero decir que si puede hacer un poco más tarde o si puede hacer otro día. ¿Por qué de repente me preguntan? Ese día, creo que todos los presentes de aquí somos de Perú. Justo ese día va a jugar Perú. Iba a jugar, si no me equivoco, a las 6 de la tarde. Entonces no sé si sea viable, por eso se los comento a ustedes. Aunque obviamente la decisión final la va a tomar el coordinador, pero quería saber su opinión. ¿Qué les parece? Si de repente hacerlo un poco más tarde, porque si juega a las 6 todo termina a las 8 más o menos. Podemos hacer de 8 a 10 por ese día nada más, por la coyuntura nacional. O si de repente lo podemos reprogramar otro día. Nuevamente repito, la decisión final la va a tomar el coordinador, pero quería saber de ustedes para poder comentarle. Si les parece bien. ¿Eso es este viernes? No, es el viernes 13. Justo cae viernes 13 todavía. Justo cae viernes 13. Dependería de usted, por mí no hay problema, profesor. O sea, por mi lado, obviamente yo sí quiero ver el partido, pero quiero saber su retroalimentación, lo que piensan ustedes para comentarle al coordinador. Que el grupo de repente está de acuerdo reprogramar o cambiar el horario solamente por ese día. Yo sí estoy de acuerdo. Sí, reprogramar. Muy de acuerdo.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Porque no creo que nadie se quiera perder el partido, ¿verdad? No creo que nadie quiera perderse el partido de Perú contra Chile todavía. Claro, solamente por ese día. Bueno, entonces Está bien. supongo que Está bien. la próxima, más o menos el día lunes, van a dar el horario oficial. En la página figura que es a las 6 de la tarde. Pero ojalá se mantenga, que no cambie, porque si cambia a las 7 terminaría a las 10 y ya no se podría ese día. Pero si fuera a las 6, creo que podríamos empezar por ese día a las 8, más o menos, y terminaríamos a las 10. Profe, Pues, sí, Juan a las 6. claro, por eso comentaba, en la página dice a las 6, y ojalá se mantenga ese horario. A ver, dice 6, a ver, Perú versus Chile. Perú versus Chile, justo ya lo había visto ya. Perú versus Chile, se dice a las 6 de la tarde, a las 18 horas. Ujú. Ojalá se mantenga, no creo que cambie tampoco, pero bueno, si fuera el caso, lo cual es raro, bueno, él estaría comentando. Entonces, en estos días le comento al coordinador, justo tengo una reunión con él en esta semana y le voy a comentar sobre este tema. De repente ellos también ya lo tengan planeado, de repente no lo sé, pero bueno, entonces queda ese tema. Es el 13, no es este viernes. Este viernes es normal, ojo, viernes 6 normal, es el viernes 13 el tema. Bueno, ahorita les iba a compartir el otro link que era Dafont. Sí, justo este partido genera mucha expectativa porque hay varias cosas que están en juego. Es viernes 13, va a jugar Perú, es con Chile, hay nuevos jugadores, hay muchas cosas que, que llaman la atención. Hay que tener cuidado, profesor. Dice, no, no, todavía lo de la hora y si de repente se reprograma, eso ya les estaré comentando el día lunes. El día lunes ya les confirmo lo del viernes 13. El día lunes ya les comento. O sea, el día lunes a más tardar. Para ya que también de repente sus agendas programan de que ese día la clase probablemente sea otro día o de repente sea más tarde. Sería el lunes 9. El lunes 9 les comento eso. Entonces ahí ya les compartí las dos páginas. Una es 1001 Fonts y la otra es Dafont, en las cuales pueden requerir. Pero si de repente fueran a buscar un tipo de letra de una película, pueden colocar el nombre de la película y le agregan la palabra font. Por ejemplo, voy a colocar Frozen, que es una película infantil, dice Disney, y así pueden buscar tipos de letra. Por ejemplo, a ver, bueno, acá dice que no. Ya listo, ya la encontré. Acá está. Frozen, el tipo de letra y descargar. 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 Ya, y listo, ya tengo el tipo de letra. La voy a instalar con doble clic izquierdo. Ingreso al documento. Ingreso a la carpeta. Van a aparecer una serie de archivos. Y el único que me interesa, nuevamente comento, es el que tiene como icono la letra A. Dice Ice Kingdom. O sea, el tipo de letra no se llama Frozen, sino se llama Ice Kingdom. Le voy a dar doble clic izquierdo, me va a abrir el tipo de letra y le voy a dar clic en instalar. Dice que el tipo de letra ya lo tengo instalado, le voy a dar clic en no porque ya lo instalé en otra ocasión. Y a ver, voy a probar el tipo de letra. Y era Ice Kingdom, a ver. Sí, pues es Ice Kingdom. Ya está, es el tipo de letra de la película de Frozen. Entonces, esa es la otra manera para buscar tipos de letra. Tiene que ser tipo de letra de películas populares, porque si no lo fuera, si no fuera un tipo de letra popular va a ser mucho más complejo. Por ejemplo, tipos de letras populares puede ser El Señor de los Anillos, películas de Disney, hasta de Juego de Tronos. De repente han visto la serie, también pueden buscar Juego de Tronos font y van a encontrar el tipo de letra de esa serie. Entonces no es muy complicado. Complicado es cuando son letras de series, películas o de X tema que no es muy común. Ahí sí es bien complejo buscar y hasta probablemente de repente ni siquiera lo puedan encontrar en internet. Pero si es algo bastante conocido,
y un tipo de letra que te haya agradado, por ejemplo este tipo de letra también es con la temática media medieval, la pueden encontrar y pueden utilizarlo. Creo que yo también la tengo instalada, no lo recuerdo. Entonces, bueno que la puedan buscar. Y ahora sí regresamos a Word. A ver. Ya. Entonces, ya les había comentado dos cositas. Una es la del tipo de letra y la otra es de las imágenes que pueden utilizar. Ahora sí ya entramos de lleno a Word. A ver, con respecto a Word, bueno, la interfaz no creo que se les haga, ¿cómo le diría? Nada, para nada que no sea familiar, porque probablemente ya hayan visto la interfaz. Lo que vamos a ir viendo son las opciones, ya que es un apartado que rara vez uno ingresa. Está dentro de archivo y en la parte inferior dice opciones. Y aquí hay una serie de herramientas o cambios que uno puede hacer para poder trabajar en Word. Por ejemplo, una de las cosas que mayormente uno cambia es la temática. Bueno, acá dice tema de Office y es lo que uno normalmente suele cambiar. A ver, acá. Dice tema de Office multicolor. Bueno, hay personas que lo trabajan de color acá gris oscuro o negro. Le voy a dar color negro, a ver, aceptar. Y la temática, mira, yo cambio a colores oscuros, color oscuro, color blanco. Hay varios sectores del mercado que le trabajan para esta temática. Por ejemplo, hay programas... ¿Sí? ¿Me puede hacer un nuevo, porfa? A ver. Archivo, está dentro de la pestaña de archivo, comentaba. Opciones general. Dentro de la pestaña de general está este cambio. Por ejemplo, hay varias información ahí que a veces uno no lo toma mucho en cuenta. Por ejemplo, el nombre de usuario. Bueno, acá dice nombre de usuario David, o sea, mi persona. Ahí puedes colocar de repente otro nombre. Por ejemplo, voy a colocar mi segundo nombre. Y por iniciales dice DD. Bueno, también lo había tomado de David. Si ahorita le coloco Wilber, probablemente acá cambie www. Casi como una página de internet. Acá, el tema de Office. El tema de Office estaba en multicolor. Cuando está en multicolor es porque va a tener la temática original, que es la que te viene por defecto. Pero cada uno puede cambiar. Solamente hay estas 4 opciones: multicolor, gris oscuro, negro y blanco. Va a depender de que uno más desee trabajar. Ahora más que antes la temática de color negro está tomando bastante popularidad. Creo que recién la ha implementado, creo que era Facebook o Messenger, en la cual puedes cambiar los colores de la pantalla. Y todos los programas que están relacionados a diseño lo pueden hacer. Por ejemplo, Illustrator, InDesign ya te vienen por defecto con esta temática, porque están orientadas a diseño. Ahora lo voy a cambiar con multicolor, a aceptar y listo. Volvió al color original que tenía la aplicación. Acá está. Ahí está la temática original. Entonces va a depender. Dice, se puede poner la imagen perfil en los datos. La imagen que ven acá es porque está sincronizado con mi cuenta. Esto lo voy a comentar luego. Cómo sincronizar la cuenta. Se puede sincronizar aunque la aplicación sea original o no lo sea, lo puedes hacer. Así que por ahí no hay problema. Si estás utilizando una cuenta pirata, vas a poder sincronizarlo. Y si tu cuenta es original, igual de la misma manera. No hay problema. Nos comenta Toma que su Office es original. En la actualidad puedes comprar programas originales por internet. En España es una práctica más común. Acá todavía no es algo muy frecuente. Me refiero a que compres licencias por internet. Acá en Perú mayormente uno compra en una tienda física. Va en una tienda y por ejemplo puede ser Farabella o Centro de Lima y compra Office original. Y le dan una cajita en la cual viene códigos. Una caja parecida a esta, en la cual viene las aplicaciones. Te viene internamente a veces un CD, un DVD y el serial que necesitas para la instalación. Entonces, esa es la manera de comprarlo de manera física. La otra manera es comprarlo de manera virtual. Hay páginas que te venden licencias originales. Ahora,
¿Dónde está el detalle? Que acá en Perú no es muy común, no es muy frecuente o no estamos muy acostumbrados a comprar programas de esa manera. Mayormente uno compra de manera física, que es que te entreguen el DVD para poder instalarlo en tu casa. Esa práctica está más reflejada en los videojuegos. Actualmente los jóvenes compran videojuegos en tiendas como los Steam, Epic Game, creo que se llama la otra, y hay otras más en las cuales puedes comprar juegos de manera online. No es que están comprando una caja con un DVD, sino compran la licencia y ya pueden instalarlo. Entonces, de esa manera, al menos en los juegos, les ha sido más fácil el proceso de transición. Pero en programas ya sea a nivel educativo o a nivel de trabajo, todavía no es algo que estemos muy acostumbrados. Pero en Europa sí lo es. Ahí, como está más familiarizado, las ofertas son mucho más baratas. Allá puedes comprar programas más baratos de lo que compras acá, porque ya es mucho más, hay mucha más competencia. Son empresas ya particulares, no es de la misma Microsoft que le estás comprando. Así como ahora, bueno, acá en Perú ya están vendiendo a diestra y siniestra licencias de Netflix, aunque ese es otro tema, pero cuando algo se vuelve mucho más común, más fácil de llegar al cliente, se masifica y los precios se abaratan. Ahora puedes comprar licencias de Netflix a 10 soles y esas propagandas las puedes encontrar en internet. Ahí te contactas con la persona que está vendiendo, te da una licencia, pagas tus 10 soles mensual y ya puedes utilizar Netflix, aunque no has hecho el contrato directo con la empresa. A ver, luego los comentarios dice... ¿Cómo me cuentas el programa? Ah, ¿cómo te das cuenta que... Bueno, buena pregunta. De darte cuenta que el programa es original o no original... Cuando uno instala el programa craqueado, bueno, partamos por el programa Bamba, entre comillas. Lo que hace el crack es que aparezca que tu programa ha sido instalado correctamente y que el producto está activado. Entonces, lo que hace el crack es que tu programa simule o aparente que es original. Es por eso que tu pregunta sería un poco compleja. ¿Cómo saber? Cuando el producto dice acá producto no activado, es porque no ha sido instalado de una fuente original o una fuente correcta, porque eso es que todos los programas que tú descargas por internet tienen que tener un crack, porque si no lo tienen, el programa va a expirar, va a caducar, va a fallar, te va a aparecer en la parte superior de Word. Este documento no ha sido activado. Ahora voy a mostrarles una imagen, a ver. Word no activado. Te va a aparecer una imagen parecida a esta. Dice activación necesaria, que no ha sido activado. Te aparece un aviso de este producto no tiene licencia. O te aparece una franja roja en la parte superior que dice sin licencia, que ya no te deja utilizar nada. Entonces, si te aparece esto es porque obviamente ese programa no ha sido original y te está pidiendo una licencia, porque cuando has actualizado el sistema operativo, has actualizado una versión de este programa, ahí han podido reconocerte que el programa no es original. Entonces eso podría ser lo más cercano a darte cuenta de que el programa no es original. Esto sería lo más cercano, ya que si uno no ha, entre comillas, manoseado las opciones de que te viene por defecto en Microsoft, que ya sea desactivar la licencia, no te vas a poder dar cuenta si este programa se ha instalado correctamente. ¿Sí? ¿Aló? Entonces no hay manera, no hay una manera así como para poder darte cuenta de si es original o no. Mayormente es esto, nada más que te pueda aparecer. Esta es la única diferencia que vas a tener, ya que si tu programa ha sido instalado de manera de internet, o sea, de manera pirata, a veces probablemente no siempre te va a aparecer este mensaje, en el cual ha sido, ¿cómo le diría? Ha sido caducado. Hay cracks, por eso también va a depender de dónde uno lo descarga, en los cuales son más, llamémoslo modernos, más actualizados, y no van a tener esta problemática. Cosas que otros sí. Por eso que también es todo un mundo el tema de instalar programas por internet. Por ejemplo, los que venden los que formatean computadoras te instalan programas pero sin las licencias a veces.
O sea, lo tiene instalado, ya bacán, pero después de un mes o 2 meses te va apareciendo estos mensajes. Que ya caducó, que no tiene licencia, que va a expirar y XX mensaje. Bueno, ellos ya no les es relevante porque ya no lo vas a volver a ver, pero al cliente ya le termina causando problemas. Por eso que siempre es bueno de que sepan este tema de instalar. Ahora, con respecto a Office, ¿verdad? No les he comentado las versiones. Hay varias versiones, aunque aparentemente no tengan diferencia. Por ejemplo, ahorita les voy a comentar las versiones de Office 2019. Vamos a ver una imagen que tenga los nombres. No, ahorita no veo una imagen que tenga los nombres, pero hay varias versiones. Ya esta podría ser una. Hay varias versiones de Office que son distintas en ciertos aspectos, aunque aparentemente no lo parezcan. Son un poco raros. Porque a la hora de trabajar tienen mayores herramientas. Por ejemplo, hoy dice Office Home Business, Office Standard, Professional, Professional Plus, 365. Es el mismo producto. O sea, me refiero que es el mismo Office 2019. Pero tienen distintas versiones. Esto de versiones también a lo largo del tiempo siempre ha venido. 2016 también tenía versión estándar, profesional, versión bla 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 bla, habían varias versiones, a pesar de que era el mismo producto. ¿Dónde estaba la diferencia? La diferencia va a estar en una serie de aspectos que a simple vista no son, ¿cómo le dirían? Son muy relevantes, porque vas a poder trabajar tal cual en todas las versiones, pero van a haber ciertas funcionalidades que lo hacen distinta. O a veces es porque los paquetes básicos, como es el Home o el de estudiante, traen solamente 4 aplicaciones, como pueden ver aquí. Por ejemplo, el básico trae Word, Excel, OneNote y PowerPoint, cosa que no trae Outlook, Access, Publisher y Skype. Y la versión Professional Plus sí trae toda la gama de aplicaciones. Esa podría ser una diferencia, aunque no es la más relevante, pero porque uno trae un menor catálogo de aplicaciones. Pero hay otras características que también en la próxima clase les comento, ya que es algo más técnico de las diferencias que hay. El que vas a encontrar en internet obviamente va a ser esta versión. Y el que te viene por defecto si lo descargas por internet va a ser la última, la profesional con todas sus cositas. No suelen subir versiones básicas a internet por lo que no es muy, ¿cómo le diría? No es muy útil. Podría ser no muy útil por lo que es una versión recortada. Por eso que en internet lo que suben, al menos suben las versiones completas. Versión full, versión ¿cómo diría? Con el crack, con todas sus cosas. Por eso que van a encontrarlo así. Entonces estas versiones rara vez vas a encontrar en internet. Si encuentras un Office como el link que encontré era esta. El Office Professional con toda la gama de aplicaciones para poder instalar. Por otro lado, hay otra diferencia de Office 365 versus Office, esto también les voy a comentar la siguiente clase. A ver, sigamos viendo. Me había quedado en el tema de las fuentes y las imágenes, sí, ya estábamos acá. Entonces, yo les he comentado el tema de cómo instalar las fuentes y cómo ver el tema de las imágenes. Ahorita voy a cambiar disculpen, me he quedado en opciones, me pierdo también. Ya habíamos visto el tema del nombre del usuario, las iniciales, el tema de Office. Son las 3 cosas que mayormente uno suele cambiar acá. De ahí con respecto a lo demás, no es relevante cambiar lo demás. Puedes de repente activar o desactivar una que otra opción. Va a depender también de lo que uno desee. Por ejemplo, esta opción que dice cuando se utilizan varias pantallas. Optimizar la apariencia o optimizar para compatibilidad. Por ejemplo, te quiere decir aquí que la de optimizar la apariencia quiere decir que se va a ver toda la forma en la cual tú interactúas de una manera mucho más agradable visualmente, y la otra de la cual de repente estás un poco escaso de recursos de RAM, de procesador, de X pieza de tu computadora que necesites bajarle la potencia, por llamarlo así.
Entonces son opciones que puedes configurar. ¿Por qué le digo que no es muy recomendable? Porque Word es un programa ya de por sí ligero. No es un programa pesado, no es un programa que sea exquisito como lo puede ser 3D Max o programas de diseño digital. Por eso que lo cambies o no lo cambies no va a variar tanto, ya que, nuevamente repito, Word es un programa súper ligero. Es un programa que requiera muchos recursos de la computadora. Tú puedes instalar Word en una computadora de lo más sencillita hasta la más moderna. Y va a correr de la misma manera. Por lo mismo de que no es de lo que no es muy pesado. Siguiente opción, por ejemplo, la de guardar. Con respecto a la opción de guardar, igual que todos los programas de Microsoft, te permite generar un archivo de autoguardado. ¿Cuánto es ese periodo por defecto? Acá en Word parece que es 10 minutos. No recuerdo haber cambiado esta opción. De repente ahorita los que se encuentran en Word, ahorita en clase, me comentan si por defecto les vino 10 minutos. A ver si me comentan. El tiempo máximo que puedes cambiar acá es de 1 minuto a 120. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se traduce esto? A que si tú estás trabajando, por ejemplo, 15 minutos en Word y de pronto atacó luz del sur, se fue la luz, no hay luz en toda la zona y volvió la luz, prendiste la computadora y lo que tú trabajaste durante esos 15 minutos solamente se recuperó los 10 minutos que trabajaste, ya que los siguientes 5 minutos no se guardaron. ¿Por qué? Porque se generó una copia de autoguardado cada 10 minutos. O sea, los 5 minutos últimos se perdieron. Eso quiere decir, entonces este tiempo tú lo puedes cambiar. Puedes colocar de repente 1 minuto hasta 120, que ya sería cada 2 horas. Entonces, por defecto, Word te viene 10 minutos, que es lo estándar. Si de repente vives en un lugar en el cual es muy transitado y los cables están a la vista o tengas X problema, ya sea con la batería de la laptop, con los cables, con de repente suelen bajar la palanca o suele irse la luz por donde vives, cambia acá el tiempo. Ahí sí sería recomendable que de repente lo dejes cada 1 minuto, cada 5, ya depende de cada uno. Las aplicaciones online ya te vienen con autoguardado automático. Hay aplicaciones que cada cambio que tú hagas se va guardando. Y acá al menos te da la posibilidad, si bien es cierto, no es automático, o sea, cada acción, pero al menos cada minuto se va a ir generando un archivo de autoguardado. Entonces acá lo puedes dejar en 1 minuto o por defecto en 10. Ahora, ¿dónde se guarda ese archivo? Se está guardando en esta carpeta, que está dentro de disco C y en esta dirección. ¿Dónde se guardan cuando no has escogido un lugar donde guardar tus documentos y quieres saber dónde lo guarda por defecto? Es aquí, en disco C, en la carpeta de documentos. Entonces son dos cambios que podrías elaborar. Y por otro lado, el formato. Por ejemplo, por defecto todo está guardándolo en formato de Word, Mic off. Mic on. pero hay otros formatos que puedes escoger por defecto. Por ejemplo, el formato PDF o el formato de página web también es bastante utilizado. Por ejemplo, hay unos que ya no se están utilizando, como por ejemplo el documento de Word 97-2003, que ya son versiones antiguas. O sea que de esas versiones hay documentos que tienen ciertas características que las actuales no las traen. Entonces, para conservarlo, llamémoslo el documento virgen, que no sea modificado con las nuevas características, lo puedes guardar en esa versión, que son versiones antiguas, así que de repente lo personal ya no es muy relevante. Es como que ya hay nuevas cosas y sigas utilizando tecnología antigua. De repente para un grupo del mercado le puede ser útil porque está trabajando con documentos antiguos y no quiera que se actualicen, podría ser, pero ya estamos 2020, ya pasaron 17, 20 años y bueno, el formato 97-2003 todavía sigue vigente, todavía sigue viniendo. Probablemente para la próxima versión ya lo quitan, pero sigue ahí presente. Otra opción, con respecto al idioma.
El idioma también por defecto, bueno, yo tengo ahorita el idioma de corrección español-inglés, español-mexicano y inglés. Esto de las versiones también es un poco más, ¿cómo le diría? Más tedioso de explicar, porque uno puede agregar acá idiomas. Se refiere a que cuando uno escribe, por ejemplo, voy a escribir acá. Por ejemplo, voy a escribir hola, buenos días. Ya. Por ejemplo, ahorita como está en español, no me reconoce que hubiera error. Pero si yo le cambio el idioma, obviamente estas palabras me va a marcar como error. Como error es cuando escribes palabras así, bueno, vienen así subrayadas de color negro. Disculpen, de color rojo. Y te está indicando de que están mal escritas. Ya. Entonces, cuando uno cambia el idioma o juega con los idiomas, te puede suceder este problema, en lo cual tú has escrito muy bien, pero como está en inglés, no lo reconoce como tal. Y a pesar de que está bien escrito, te aparecen estas líneas de color rojo. Que bueno, ya todos saben que es indicio de que no está bien escrito. Y a pesar que lo estuviera, no lo reconoce por el tema del idioma. Por ejemplo, esto de estas líneas, de este subrayado, mejor dicho, tiene que ver con, o a quién se le ocurrió esta idea de que subrayar las palabras que están mal escritas con respecto a la programación y cómo fue concebido Word, es gracias a este personaje que coloqué en la primera diapositiva. A ellos dos. Desde las primeras versiones de Word ya traían esa funcionalidad. La funcionalidad de subrayar las palabras de color rojo cuando no han sido bien escritas. Entonces eso es una pequeña trivia. Si de repente se preguntaban por qué subraya de color rojo las palabras que no están bien escritas, es gracias a esos personajes, a los creadores prácticamente, a los que crearon la aplicación. ¿Qué se les Profe, ocurre? y Sí. lo que sale de azul, Ah, ya. Lo que sale de color azul es por otra problemática. Por ejemplo, no es que está mal escrito, sino que le falta el otro símbolo de admiración. ¿Sí? Mira, está de color rojo y me está indicando de que le falta el otro símbolo. Yo le voy a agregar y se corrigió el problema. Ya. Con respecto a solucionar problemas, yo normalmente lo hago de esta manera. Clic derecho y te aparece una pequeña ayuda. Esta pequeña ayuda te quiere decir en los cuales te va a solucionar el problema que probablemente tenga. Por ejemplo, aquí el problema que yo tengo es que no le coloqué al comienzo el símbolo de interrogación. Disculpen, de exclamación. Entonces, lo voy a corregir y se soluciona el problema. Y acá de la misma manera. Clic derecho y me aparecen varias opciones, que es lo que yo quiero escribir. Por ejemplo, acá es hola, acá es buenos y acá es días. Y se soluciona el problema. Hay solamente esos dos casos en los cuales o lo has escrito mal, que sería con subrayado de color rojo, o te has olvidado de colocar un símbolo, que era el caso de aquí de color azul. Mayormente son esas dos ocasiones, o lo escribiste mal o te faltó un símbolo más. Entonces comentaba esto por el tema del idioma. Si yo cambiara el idioma y colocara una palabra en otro idioma, me va a parecer como que está mal escrita, porque ahorita lo estoy utilizando en español. Y si lo estuviera utilizando en inglés, sería en viceversa. Que todo lo que yo he escrito en español y está configurado en inglés, está al revés. Ahora, ¿cómo cambiar el idioma de la aplicación? Eso es distinto. Una cosa es cambiar... A ver acá, opciones. Acá. Una cosa es cambiar acá el tema de corrección de idiomas, que ya sería el idioma que tú utilices internamente. Y otra cosa es cambiar toda la interfaz. Me refiero que acá en vez que diga archivo, diga de repente... ¿Qué dice acá por ahí? Si viene me ayuda. ¿Qué es lo que dice acá en inglés? No recuerdo qué palabra decían en vez de archivo. Acá inicio, insert, design, creo que reference. Todas las palabras en inglés. Toda la interfaz que estuviera en inglés. Y eso es distinto. Cambiar la interfaz. Por eso, son dos cosas distintas. Una cosa es cambiar la interfaz, de que todo lo que tú trabajes esté en inglés, a que cambies el idioma a la hora de trabajar. Son dos idiomas. Eso de los idiomas, nuevamente como les comento, lo vamos a ver más a fondo ya en la siguiente clase, porque no estamos, ya falta poco tiempo y hay cositas que explicar ahí. Seguimos viendo las opciones. A ver, ¿cómo me falta?
con respecto a la parte de avanzar, no, de personalizar cinta de opciones. Con respecto a lo de personalizar cinta de opciones, van a ver, como les comentaba, pestañas que no te vienen habilitadas por defecto. Por ejemplo, dentro de las que te vienen deshabilitadas es dibujar, correspondencia y programador. Esas tres pestañas por defecto no te vienen activadas. Y bueno, acá está de Office Remote que he instalado ahora último. Son las que te vienen desactivadas. Por ejemplo, yo les he quitado ahorita el check, le voy a dar clic en aceptar y ya no me van a figurar en este apartado. Ahora, yo puedo agregar o puedo quitar pestañas. Por ejemplo, a ver, lo voy a agregar en archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y las puedo agregar. Dibujar, correspondencia, programador. Aceptar. Y listo, volvieron. Acá está dibujar, correspondencia y programador. Son tres pestañas que por defecto no te vienen activadas. Y ya uno tiene que activarlas mediante esa opción. Si fuera el caso para trabajar. Sino que son herramientas no muy frecuentes, por eso es que te vienen desactivadas. Pero si las quieres activar no hay ningún problema. Por último, barra de herramientas de acceso rápido. Es el apartado que tenemos en la parte superior del lado izquierdo. Acá, donde está guardar, retroceder y el de rehacer. Lo podemos activar acá. De guardar, deshacer y rehacer. Si hubiera una opción que se utiliza con mayor frecuencia y lo quieren colocar en ese apartado, escogemos la opción, agregar y ya se agregó. A aceptar. Y ahora me va a aparecer en la parte superior el color de fuente. Entonces, esa pestaña, esa cinta de opciones, tú la puedes modificar. Y puedes colocar todas las herramientas, todas las opciones que uno más utiliza. Y por último, para ir terminando, cuando presionamos Alt, nos aparecen los comandos. Los comandos que mediante la tecla, si no me equivoco, es Control y el número o la combinación de teclas que ven a la parte superior, se pueden utilizar. Por ejemplo, eso de esas herramientas, eso de ahí ha existido también a lo largo de todas las versiones, porque el mouse no siempre ha existido. El mouse es una pieza que se ha incorporado a la computadora un tiempo después de su concepción. Entonces, antes programaban o utilizaban la computadora full teclado. Imaginen utilizar la computadora sin mouse. Hasta de repente las personas más relacionadas a la informática les resulta un poco complejo. Por ejemplo, a mí también me resultaría complejo interactuar con la computadora sin el mouse, ya que estamos tan acostumbrados a utilizar esta pieza de que sería un poco más complejo trabajarlo de esa manera. A ver qué dice. Es que esta opción de dibujar, tanto la de dibujar como la de Office Remote, son pestañas que yo he instalado ahora último. Por ejemplo, Office Remote, la puedes descargar desde la pestaña, desde la página. Esa de Remote es una aplicación que se utiliza para sincronizar. Lo que va a hacer es sincronizar tu celular con la aplicación en sí. Por ejemplo, ahorita, bueno, acá no está activada, pero en el PowerPoint sí. Acá está, Office Remote. Ya, esta es una aplicación que lo que hace es que tu celular trabaje como una especie de puntero. Puntero quiere decir que mediante tu celular puedas retroceder o avanzar la diapositiva que estés presentando. Eso es muy útil si tienes una laptop y estás haciendo una presentación en una auditoría y no tienes un puntero y estás exponiendo y no tienes que estar necesariamente al costado del teclado para avanzar y retroceder. Mediante el celular lo puedes utilizar. Instalas en el celular y puedes trabajar, puedes moverte, puedes minimizar, maximizar, avanzar la diapositiva, retroceder, escoger la diapositiva utilizando tu celular. Es por eso que ya tu celular sería como una especie de puntero para poder interactuar. Es una herramienta muy útil cuando vas a exponer. Y obviamente necesitas tener Bluetooth, necesitas que tener una serie de características. Más o menos por ahí va la cosa. Entonces es una pestaña que se tiene que descargar de la misma aplicación.
Y la de dibujar, no recuerdo muy bien. Ya, esa de ahí, a ver, Word. Sí, esta de dibujar también me pareció raro, la verdad, no sabía que venía. Es una herramienta total nueva. Probablemente también la haya instalado cuando instalé el Office Remote. A ver, la próxima clase les comento. Ya que acá también se puede sincronizar con una aplicación que se llama Paint 3D. Creo que es por eso, por el Paint 3D que eh, sincronicé en una ocasión, se activó esa gama de herramientas. Si no, de repente me comentan. Entonces, hasta ese punto nos vamos a quedar el día de hoy, chicos. Voy dando las últimas aclaraciones. No, todavía no. Recién estamos empezando. Lo que sí, el video de la clase del día de hoy y la diapositiva las voy a subir en el transcurso de hoy día y a más tardar el día de mañana antes del mediodía, ya que el video tengo que terminar de renderizar y subirlo a YouTube. La diapositiva sí las voy a subir hoy día. Todo el material va a estar en el aula virtual. La señorita Pamela ya les habrá creado su usuario contraseña. Si de repente no lo tengan, le comentan que lo necesitan. Y si no, me lo piden de manera personal, o sea, mediante WhatsApp. Ahí tienen mi número para que me puedan escribir y consultar cualquier duda. Entonces, han habido varias cositas que han quedado pendientes. Una de ellas es esto de Office Remote dibujar, el idioma, y la próxima clase me hacen acordar también, porque a veces también me olvido y ya no se las comento. Bueno, entonces sí, eso de sincronizar ya se lo comento también la próxima clase. Yo creo que les ha llamado la atención esa herramienta. Sí es útil, pero como ahora, bueno, ya no uno sale a exponer por el tema del COVID. Bueno, este año de repente ya perdí impacto, pero cuando uno sale a exponer o hacía conferencias, es una herramienta, ahí sí es útil. Pero bueno, en la actualidad ya no. Ah, ¿cómo se llama? Se llama Office Remote. Ahí les voy a dejar el link. A ver. Tiene que descargarlo desde la misma aplicación de Office. A ver. Ahí les comparto el link. Está dentro de Microsoft. Y viene solamente en inglés. Le dan clic en descargar y tienen que hacer una serie de pasos. Tienen que instalarlo en el celular, en la computadora, sincronizar como sincronizas el celular con tu televisión, parecido. Y ahí recién ya lo puedes utilizar. Sí, entonces eso sería todo por el día de hoy, chicos. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Ya nos estamos viendo el día... ¿cuánto pesa la aplicación o este archivito? Este archivito pesa 2 megas, creo, no es muy pesado. No, ya lo descargo ya. No es una aplicación muy pesada. Mic off. Mic on. El programa de Office sí es pesado. El que yo había encontrado, que era la versión completa, pesa 4 GB. Ese sí es pesadito. Si en caso no lo tuvieran, me comentan también para buscarle uno de repente más ligero que pueden utilizar. ¿Sabes? Profe, Sí. una pregunta. Sí. Yo ya tengo el Office que está diciendo, ¿no? Normalmente el Office. Ahora solamente adicionaría solamente para sincronizar del fondo al otro, la máquina, ¿no? Claro. Sí, sino que para utilizar Office Remote tiene que ser una laptop. ¿Por qué? Porque necesitas... Solo faltaría sincronizar, ¿no? Lo que está dando el link. Claro. Sí, sino que les estaba comentando que para utilizar Office Remote tiene que ser una laptop. ¿Por qué? Porque necesitas tener Bluetooth. Entonces, en la computadora no es muy frecuente tener una tarjeta de Bluetooth. Mayormente la laptop por defecto traen ese apartado y se puede utilizar de una mejor manera. Entonces, si van a instalar, sí, está bien, profe. Si van a instalar Office Remote, tiene que ser de una laptop para que puedas ver cómo funciona. Bueno, antes que se retiren, verdad, me estaba olvidando el tema de la asistencia, ¿verdad? Pero si le instalo Dime. Puede alterar, ¿no? O sea, en la computadora sí lo puedes instalar, pero no lo vas a poder sincronizar con el celular porque no tiene Bluetooth la computadora. Entonces, si tuvieras una tarjeta de Bluetooth en tu PC, ahí sí lo podrías hacer.
Si lo instalo ahora, puede alterar algunos de los programas que tengo. No, no te va a alterar nada. No. En No te va caso a mío, cambiar tiene, nada. No te va a cambiar nada. Laptop tiene un Bluetooth que comparte, envía archivos. Ah, ya, si tienes Bluetooth, Bluetooth es una herramienta. Entonces vas a poder utilizarlo. Si fuera laptop, sí lo vas a poder trabajar normal. Ah, ya, esto se pudiera hacer, ¿no? Ujú. Claro, claro. Sí, no habría ningún problema. Ahí te voy a compartir por interno un video para que veas cómo se sincroniza y cómo es. Ajá, el Bluetooth ya uso. Listo, gracias. Bueno, entonces me voy despidiendo, chicos. Ya nos vemos el próximo viernes. Recuerden que es de 7 a 9 de la noche. Me voy despidiendo con todos. Hasta luego. Cuídense mucho. Nos vemos el viernes. Bye bye. Hasta luego, Hasta profe. luego. Cuídense. Bye bye. Cuídense todos. Gracias, Buenas profesor. noches. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Bye bye. Mic off.